Hay una tendencia a creer que la vida profesional y que nuestra vida cotidiana son dos ámbitos independientes. Creemos que podemos colgar nuestros problemas en un perchero al entrar al trabajo y recuperarlos al salir. Creemos que la inseguridad, el miedo, la frustración o la falta de autoestima desaparecen temporalmente durante las horas laborales. Pero la realidad funciona de otra manera. Nuestra profesión puede cambiar, pero nuestro carácter nos acompaña siempre. Alguien que es incapaz de poner límites en su vida privada probablemente tendrá dificultades para hacerlo en su entorno profesional. Y quien vive dominado por el miedo al rechazo suele trasladar ese mismo miedo a sus decisiones laborales. Por eso es tan ingenuo pensar que el éxito profesional depende únicamente de la habilidad técnica. La competencia es importante, por supuesto. Hay que estudiar, hay que practicar y desarrollar capacidades. Pero la historia está llena de gente con muchísimo talento que jamás alcanzó todo su potencial porque sus conflictos internos terminaron imponiéndose. En el mundo de la música esto es muy evidente. Hay músicos que son técnicamente brillantes que son incapaces de negociar un contrato, cobrar lo que les corresponde o defender su trabajo ante otros. La gente no responde únicamente a tus habilidades. La gente responde también a la energía que transmites, a la forma en que ocupas un espacio, a la seguridad con la que comunicas tus ideas y al valor que pareces atribuirte a ti mismo. Lo que sucede en nuestra vida privada tampoco permanece encerrado en ella. Alguien que esté atrapado en una relación destructiva, en una dinámica familiar tóxica o en una profunda falta de autoestima, no deja esos problemas aparcados cuando se pone a trabajar. Esos conflictos consumen atención, energía y capacidad de decisión. Se infiltran en cada conversación, en cada oportunidad y en cada desafío. Por eso, hablar de autoestima, de relaciones, de carácter o de dignidad no es alejarse de la música, es hablar de los cimientos invisibles sobre los que se construye cualquier carrera artística y en realidad cualquier proyecto de vida. Porque alguien puede poseer talento, inteligencia y capacidad de trabajo, puede haber estudiado durante años y puede dominar perfectamente su oficio, pero si en el fondo cree que no merece reconocimiento, encontrará maneras de sabotearse. Si cree que su trabajo tiene poco valor, aceptará condiciones que otros rechazarían. Si piensa que los demás son más importantes que él, actuará constantemente desde una posición de inferioridad. Se manifiesta continuamente en todas nuestras decisiones. Se manifiesta cuando alguien acepta una relación que le hace infeliz porque cree que no encontrará nada mejor. Se manifiesta cuando un profesional no se atreve a cobrar un precio justo por su trabajo porque teme perder al cliente. Se manifiesta cuando alguien guarda silencio ante una falta de respeto porque considera que expresar su malestar generará más problemas que beneficios. Hablan de prudencia cuando en realidad sienten miedo. Hablan de estabilidad cuando en realidad se han resignado. Hablan de humildad cuando en realidad se menosprecian. Dos individuos pueden enfrentarse exactamente a la misma situación y obtendrán conclusiones completamente distintas. Una recibe una crítica y piensa, necesito mejorar. La otra recibe la misma crítica y piensa, soy un fracaso. Una termina una relación y piensa, es mejor así, no era la situación adecuada. Y otro concluye, nadie me querrá jamás. Una pierde una oportunidad profesional y decide prepararse mejor para la siguiente. Otro individuo interpreta el mismo acontecimiento como una prueba de que nunca estuvo destinado a triunfar. La diferencia no está en los hechos, está en la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Y esa imagen acaba convirtiéndose en una profecía que se cumple sola, porque tendemos a actuar de acuerdo a aquello que creemos ser. Quien se considera valioso suele comportarse como alguien valioso, defiende su tiempo,
cuida sus relaciones, exige respeto y mejora aquello que puede mejorar. Quien se considera insignificante tiende a aceptar situaciones indignas, se conforma con menos de lo que desea y renuncia incluso antes de intentarlo. Por eso, el autoconcepto no es un lujo psicológico ni una moda de autoayuda, es una herramienta de supervivencia. Es el fundamento invisible sobre el que construimos nuestras decisiones más importantes. Nos gusta pensar que juzgamos a la gente de manera racional. Creemos que evaluamos sus capacidades, que escuchamos sus argumentos y analizamos cuidadosamente sus cualidades antes de formarnos una opinión. Sin embargo, gran parte de nuestras impresiones se construyen mucho antes de que aparezcan las palabras. La forma de caminar, la postura, el tono de voz, la manera de sostener una mirada, la velocidad al hablar, los gestos, las pausas o incluso la forma de ocupar un espacio transmiten información constante sobre nosotros. Este proceso ocurre en gran medida de manera inconsciente. No pensamos explícitamente, parece que esta chica tiene baja autoestima o parece que esta chica está muy segura de sí misma. Simplemente sentimos algo, percibimos esa confianza, esa inseguridad, la autoridad, el nerviosismo, la necesidad de aprobación o la tranquilidad, sin saber exactamente qué señales nos han llevado a esa conclusión. Todos estamos hablando ese lenguaje, aunque casi nadie lo estudia. Y precisamente porque es muy difícil de fingir, suele resultar más revelador que las palabras. Porque alguien puede afirmar que está satisfecho con su vida mientras transmite resignación en cada gesto. Puede asegurar que tiene las cosas bajo control mientras su lenguaje corporal refleja ansiedad permanente. Puede insistir en que una situación no le afecta, cuando cualquiera que le observe durante 5 minutos percibe el peso que está cargando. El cuerpo cuenta historias que la boca intenta ocultar. Por eso resulta tan difícil engañar completamente a los demás. Podemos controlar lo que decimos, pero es mucho más complicado controlar todo lo que transmitimos. Nuestras creencias más profundas terminan filtrándose a través de cientos de pequeños detalles que se escapan a nuestra supervisión consciente. Eso tiene consecuencias enormes en todos los ámbitos de la vida. Solemos sentirnos atraídos por quienes parecen tener una dirección, un criterio propio y una identidad definida, porque transmiten la sensación de que saben quiénes son. Del mismo modo, solemos alejarnos de quienes parecen vivir permanentemente a la espera de aprobación externa o de quienes proyectan una necesidad constante de validación. Puede resultar incómodo de admitir, pero la necesidad se nota y la desesperación también. Cuando alguien necesita desesperadamente ser aceptado, querido o reconocido, esa necesidad acaba manifestándose de formas muy visibles. Aparece en la forma de hablar, en la dificultad para expresar desacuerdo, en la tendencia a complacer a todo el mundo o en el miedo constante a generar conflicto. Paradójicamente, cuanto más buscas la aprobación de los demás, más difícil suele resultar obtener el respeto de esos mismos, porque el respeto no nace de la sumisión, nace de la coherencia. La gente que es más respetada no son necesariamente los más inteligentes, los más atractivos o los que tienen más éxito. Son simplemente aquellos que actúan de acuerdo a sus principios, incluso cuando hacerlo tiene un coste. Y esa coherencia también se comunica de una forma no verbal. Se percibe en alguien que sabe decir no sin agresividad, en alguien que expresa una opinión impopular sin temblar, en alguien que reconoce un error sin derrumbarse, en alguien que no necesita demostrar constantemente su valor, porque ya está convencido de él. La mayoría de la gente intenta cambiar la impresión que generan, modificando la superficie, las palabras, la ropa, la apariencia, pero los cambios más profundos se producen cuando cambia la percepción que tienen de sí mismos, porque cuando te empiezas a respetar de verdad, no necesitas anunciarlo. Los demás lo notan antes de que sean conscientes. Defender tus propios intereses no es una cuestión de agresividad ni de egoísmo. No tiene nada que ver con imponerse a los demás ni en estar en conflictos constantes. Estamos hablando de algo muy básico, de la capacidad de reconocer
lo que uno necesita y actuar en consecuencia. Esto incluye cosas tan simples como cobrar de forma justa por un trabajo, expresar un desacuerdo sin miedo, poner límites claros, decir que no cuando es necesario o abandonar situaciones que ya no tienen sentido. Sin embargo, para muchos, este tipo de acciones resultan sorprendentemente difíciles, no porque no sepan qué deberían hacer, sino porque hay algo interno que se lo impide. A veces es el miedo al conflicto, otras veces el miedo al rechazo. En muchos casos, una sensación difusa de no estar legitimado para exigir nada. Sienten que sus necesidades tienen menos valor que las de los demás. Y entonces aparece un patrón que es muy característico: la postergación constante de uno mismo. Aceptamos lo incómodo para no incomodar a los otros. Evitamos la confrontación, incluso cuando sería necesaria. Toleramos situaciones injustas con la esperanza de que se resuelvan solas. Y poco a poco, sin que haya una decisión explícita, la propia vida empieza a organizarse en función de las prioridades de los demás. Lo más paradójico es que desde fuera, este tipo de comportamiento no suele generar el respeto que muchos esperarían obtener con su actitud complaciente. Al contrario, con frecuencia produce el efecto opuesto. Porque el respeto no se construye únicamente a partir de ser muy amable o de estar dispuesto a ayudar siempre, sino a partir de la percepción de coherencia interna. Cuando alguien no es capaz de defender lo que necesita, los demás no siempre lo interpretan como bondad, sino como falta de dirección o de firmeza. Con esto no estoy diciendo que tengas que estar siempre discutiendo con la gente y adoptar una postura rígida frente al mundo. Estoy hablando de algo mucho más sencillo, mucho más sutil. Estoy hablando de tener la capacidad de sostenerte a ti mismo. Alguien que se sostiene internamente puede ser flexible sin perderse, puede ser amable sin ser manipulable, puede ceder sin desaparecer. En cambio, cuando esa base interna no existe, cualquier interacción se convierte en una forma de desequilibrio. Por eso muchas dificultades no empiezan en los grandes conflictos, sino en pequeñas renuncias acumuladas, en el precio que no se cobra, en la conversación que no se tiene, en el límite que no se pone, en la oportunidad que no se intenta, en el da igual que se repite demasiadas veces. Cada una de estas renuncias, aisladas, puede parecer irrelevante, pero juntas van moldeando una forma de estar en el mundo en la que la propia voz pierde peso. Y cuando tu propia voz pierde peso, también lo pierde la capacidad de influir en la propia vida. Respondemos a lo que está ocurriendo en lugar de dirigir lo que está ocurriendo. Aceptamos lo que viene en lugar de decidir lo que queremos. Y ahí es donde se vuelve evidente la relación entre autoconcepto y acción. Quien se valora tiende a proteger su tiempo, su energía y su trabajo, porque sabe qué está dispuesto a dar y qué no. Mientras que quien no tiene esa claridad termina negociando constantemente consigo mismo, cediendo poco a poco, hasta encontrarse en situaciones que nunca habría elegido de forma consciente. Defender los propios intereses no es un acto aislado, es una expresión directa del valor que uno mismo se atribuye. Y cuando ese valor no lo tienes claro, el mundo externo tiende a ocupar el espacio que uno no ha sabido ocupar por sí mismo. Y cuando alguien no es capaz de defender sus propios intereses de forma consistente, aparece un fenómeno más profundo y en muchos casos algo que es mucho más difícil de detectar: el autoengaño. El autoengaño no es simplemente mentir a los demás, es sobre todo una forma de reorganizar la realidad para que sea psicológicamente soportable. Porque aceptar ciertas verdades de una manera directa puede ser muy doloroso y en muchos casos preferimos una narrativa distorsionada que nos permita continuar funcionando sin tener que enfrentarnos a ese dolor de manera inmediata. Así la mente empieza a construir explicaciones alternativas. Situaciones que generan malestar las reinterpretamos como estabilidad. Decisiones tomadas desde el miedo las presentamos como prudencia. La inacción se disfraza de paciencia y
y la resignación se convierte en aceptación madura de la realidad. Este proceso no suele ser consciente en su totalidad. No es que decidamos deliberadamente engañarnos a nosotros mismos, sino que vamos ajustando nuestro relato interno para reducir la tensión entre lo que sentimos y lo que vemos. El problema es que este mecanismo, que a corto plazo nos protege, a largo plazo nos deja totalmente inmóviles. Porque cuando la realidad se suaviza demasiado en el discurso interno, dejamos de percibirla como algo que requiere acción. Si una situación no es realmente tan mala, entonces no hay urgencia para cambiarla. Si todo tiene una explicación razonable, entonces no hay necesidad de cuestionarla. Y ahí entramos en una dinámica de permanencia. Una relación que no funciona se mantiene porque no es tan grave. Un trabajo mal pagado se acepta porque al menos nos da estabilidad. Una falta de respeto la toleramos porque la gente es así. Y una vida que no nos satisface la prolongamos porque ya habrá tiempo para cambiar. El autoengaño no elimina el malestar, pero lo amortigua lo suficiente como para que no se convierta en acción. Por eso es tan eficaz. Pero este equilibrio tiene un coste, porque aquello que no se transforma se acumula, y lo que en un principio era una pequeña incoherencia se convierte en una forma de vida. Y ahí vemos la diferencia entre lo que uno dice y lo que realmente está viviendo. Con el tiempo, muchos desarrollan una narrativa que no describe su realidad, sino la versión de la realidad que necesitan sostener para no colapsar emocionalmente. Y eso se ve de formas muy sutiles. Alguien puede hablar de su relación como estable, mientras evita sistemáticamente cualquier conversación importante. Puede describir su trabajo como satisfactorio, mientras evita cualquier evaluación honesta de sus condiciones. Puede insistir en que todo está bien, mientras su comportamiento cotidiano contradice esta afirmación en cada detalle. Lo más llamativo es que desde fuera estas incoherencias suelen ser muy evidentes, pero desde dentro el sistema de justificación está lo suficientemente bien construido como para neutralizar cualquier señal de alarma. El autoengaño no solo protege del dolor interno, sino también de la responsabilidad que implicaría actuar. Porque reconocer plenamente una situación implica inevitablemente asumir que algo debería cambiar. Y el cambio exige energía, riesgo y decisión. Por eso muchos prefieren permanecer en un espacio intermedio, suficientemente conscientes como para sentir malestar, pero suficientemente justificadas como para no actuar. Es un equilibrio inestable pero funcional. Sin embargo, este tipo de equilibrio tiene una consecuencia silenciosa. Perdemos progresivamente nuestra coherencia interna. Y cuando nuestra coherencia interna se debilita, también se debilita la confianza que tenemos en nosotros mismos, porque en el fondo, cada pequeña concesión a la autojustificación va erosionando la sensación de integridad. El autoengaño no solo mantiene situaciones que no nos satisfacen, sino que también refuerza el mismo problema que intentamos evitar, la falta de autoestima y de capacidad de acción. Por eso en muchos casos el primer paso real hacia el cambio no es actuar, sino ver con claridad, ver sin suavizar, sin reinterpretar la realidad, sin convertir el malestar en algo aceptable. Porque solo cuando percibimos la realidad con bastante nitidez, aparece la posibilidad de decidir qué vamos a hacer con ella. Pero cuando el autoengaño ya empieza a dejar de ser suficiente para eliminar nuestro malestar, aparece una consecuencia inevitable, la convivencia prolongada con situaciones que en el fondo no deseamos vivir. Este es uno de los costes más silenciosos y más importantes de la falta de tomar una decisión, el coste de permanecer. A menudo pensamos en las decisiones importantes de la vida como momentos puntuales: elegir una pareja, aceptar un empleo, mudarse de ciudad, iniciar o terminar una etapa. Sin embargo, el verdadero impacto no suele estar en el momento de la decisión, sino en la suma de todos los días posteriores en los que se mantiene esa decisión sin revisarla.
Permanecer en una situación insatisfactoria no es un acto neutro, es una forma activa de consumo interno. Consume energía emocional, atención, motivación y sobre todo tiempo, porque el tiempo no se detiene mientras alguien espera a que algo cambie por sí solo. Uno de los elementos más difíciles de reconocer es que muchas situaciones no mejoran simplemente con el paso del tiempo. De hecho, en ausencia de acción, tienden a consolidarse. Lo que empieza siendo una incomodidad puede transformarse en rutina, y lo que se vuelve rutina deja de cuestionarse. Así muchos no se encuentran donde quieren estar, pero tampoco hacen nada en concreto para cambiarlo. Y entre ambos extremos aparece una zona intermedia que se vuelve peligrosa, la normalización de lo insatisfactorio. En esa zona la vida no es suficientemente mala como para provocar una ruptura, pero tampoco suficientemente buena como para generar entusiasmo. Es un espacio de inercia. Y la inercia en términos vitales tiene un coste muy alto, porque cuanto más tiempo estás en un contexto que no te satisface, te es más difícil imaginar alternativas, no solo por miedo, sino también por adaptación. Nos adaptamos a casi todo, incluso a aquellas circunstancias que inicialmente rechazamos. Eso explica por qué mucha gente puede vivir durante años en situaciones que vistas desde fuera parecen claramente insostenibles. Desde dentro, sin embargo, estas situaciones se han integrado en la identidad. No son una elección cuestionada, sino una realidad asumida. Y cualquier intento de cambio empieza a percibirse no como una mejora posible, sino como una amenaza a lo conocido. En este punto el coste no es solo emocional, también cognitivo. Se reduce la capacidad de imaginar otras formas de vivir. Y cuando se pierde la capacidad de imaginar alternativas, la situación deja de ser una elección y se convierte en destino. Y es aquí donde el papel del tiempo es muy importante, porque el tiempo no solo pasa, también consolida. Cada año que nos quedamos en una situación que no deseamos, sin cambios relevantes, no es simplemente un año perdido, es un año que refuerza la estructura existente, más rutinas, más hábitos, más dependencias, más explicaciones que justifican la permanencia. Pero el coste de no decidir no es estático, es acumulativo. A menudo lo subestimamos porque no es visible de forma inmediata. No hay un momento claro en el que alguien pueda decir, estoy peor que antes, de una forma evidente. En cambio, lo que pasa es una erosión gradual de la motivación, de la ilusión y de la percepción de control. Y cuando esa erosión se hace lo suficientemente profunda, incluso la idea de cambio empieza a parecer irreal. Sin embargo, lo más importante de este fenómeno no es que sea inevitable, sino su origen, la ausencia de decisiones coherentes con lo que uno realmente desea. Porque permanecer no es simplemente no hacer nada, es elegir día tras día mantener una situación concreta. Y como toda elección sostenida en el tiempo, tiene consecuencias. El problema no es que la gente se equivoque al elegir, el problema es cuando dejan de reconsiderar sus elecciones. Porque nuestra vida no se define únicamente por lo que decidimos una vez, sino por lo que decidimos seguir aceptando. Hay gente que cree que el sufrimiento por sí mismo tiene un valor transformador, que estar mal es una especie de forma de progreso moral o una prueba de conciencia suficiente para generar cambios. Pero sufrir no es lo mismo que actuar. Hay gente que es plenamente consciente de que no está bien. Saben que esa situación no les satisface. Pueden describir lo que les incomoda. Pueden expresar de forma reiterada su deseo de que las cosas fueran diferentes. Pero a pesar de esa claridad emocional, no hay una traducción real de ese malestar en decisiones concretas. En esos casos, el sufrimiento se convierte en un estado, no en un motor. Se transforma en algo que se comenta, que se comparte, que se repite, pero no en algo que necesariamente conduzca a una transformación. El problema no es sentir dolor o frustración, el problema es cuando ese dolor se convierte en un relato estable que sustituye a la acción. Porque hablar del problema puede dar una sensación temporal de movimiento, permite ordenar la experiencia,
buscar comprensión externa y aliviar parcialmente la tensión interna, pero esa descarga no equivale a cambio. De hecho, en algunos casos puede producir el efecto contrario, una falsa sensación de avance. Uno siente que está trabajando en ello, simplemente porque lo está verbalizando, cuando en realidad no ha modificado ninguno de los factores que sostienen la situación. Cuanto más se habla de un problema sin actuar sobre él, más integrado se vuelve en la identidad. Dejamos de ser alguien que tiene un problema para convertirnos en alguien que somos nuestro propio problema. Alguien que siempre está en esa situación, que siempre tiene esa dificultad, que siempre está intentando mejorar. Y cuando la identidad se estructura alrededor de este problema, el cambio se vuelve más difícil, no más cercano. Frente a esto existe otro tipo de actitud, la de quien entiende que el malestar no es suficiente en sí mismo, sino que debe convertirse en decisión. Esta gente no es que sufran menos, de hecho muchas veces sufren de forma muy consciente, pero hay una diferencia fundamental. No confunden la conciencia del problema con su resolución. Saben que entender una situación no la cambia, que describirla con precisión no la transforma y que compartirla no la soluciona. Por eso, en lugar de quedarse en la narración, buscan la acción mínima posible que empiece a modificar la estructura del problema. Puede ser una conversación difícil, una decisión postergada, un límite establecido o una salida progresiva de una situación insostenible. No siempre son cambios drásticos, pero sí son cambios reales. El contraste entre ambos enfoques es lo que suele generar una percepción externa muy marcada. Desde fuera, observamos a gente que repite los mismos relatos durante años sin cambios visibles, y también es fácil reconocer a quienes, incluso con dudas o dificultades, van ajustando su vida en función de lo que van descubriendo. Esto introduce una idea incómoda. La responsabilidad no se mide por lo que uno siente, sino por lo que uno hace con lo que siente. El sufrimiento por sí solo no te garantiza nada, no demuestra profundidad, ni conciencia ni evolución. Es simplemente un estado estacionario. La verdadera diferencia aparece cuando el sufrimiento se convierte en criterio de decisión, cuando deja de ser un lugar donde quedarse y pasa a ser una señal de que algo necesita cambiar. El problema no es sufrir, el problema es no hacer nada con ese sufrimiento. Y después de todo este recorrido nos damos cuenta de que el respeto no es una cualidad abstracta, no es un atributo fijo, es una consecuencia. Es una consecuencia de cómo nos percibimos, de cómo actuamos en base a esa percepción y de la coherencia entre lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. A menudo pensamos que el respeto de los demás depende principalmente de factores externos, el éxito que tengamos, la inteligencia, el talento, nuestro aspecto físico e incluso lo simpáticos que seamos. Sin embargo, con el tiempo se hace muy evidente que ninguno de estos elementos por sí solo garantiza el respeto sostenido. El respeto, en su forma más estable, nace de algo más básico, la percepción de integridad. Integridad no es igual a perfección, significa coherencia, significa que alguien actúa de acuerdo con ciertos principios internos, incluso cuando hacerlo tiene un coste. Cuando alguien se respeta a sí mismo, esa percepción se filtra hacia afuera, no porque lo comunique explícitamente, sino porque se refleja en su forma de estar en el mundo, en su capacidad de decir que no, de sostener una decisión, de abandonar lo que no le conviene o de defender lo que es justo. Y esa coherencia suele generar una respuesta clara en los demás, respeto. Por el contrario, cuando alguien renuncia sistemáticamente a sí mismo, ese patrón también se percibe, no necesariamente como algo consciente o racional, pero sí como una sensación difícil de ignorar, una especie de falta de firmeza interna, de ausencia de dirección, de dependencia constante de factores externos para validar cada paso. En esos casos aparece una mezcla de incomodidad, de distancia o incluso lástima, y ninguna de esas reacciones equivale al respeto. Y una de las señales más potentes que emitimos es cómo nos tratamos a nosotros mismos. Quien se trata con negligencia, con abandono, con resignación, transmite inevitablemente esa misma lógica hacia afuera, y los demás, consciente o inconscientemente, lo perciben.
El respeto no se exige, no se reclama, no se negocia, se construye. Y se construye a través de decisiones pequeñas y repetidas. La forma en que se establecen límites, la manera en que se responde ante una falta de respeto, la capacidad de sostener una opinión sin diluirla para agradar a la gente, o la disposición de alejarse de situaciones que contradicen tus propios valores. Por eso, cuando ese respeto propio no existe, no es extraño que el entorno tampoco lo sostenga, porque las relaciones tienden a organizarse en torno a dinámicas que nosotros mismos establecemos. Si alguien se coloca constantemente en un segundo plano, el mundo aprende a interactuar con él desde ese lugar. Si alguien acepta continuamente condiciones desfavorables, esas condiciones tienden a repetirse. Si alguien no defiende su posición, otros ocuparán ese espacio. El respeto externo es un reflejo del respeto interno. Así que esto nos lleva a una conclusión que es un poco incómoda, y es que no podemos esperar del exterior una consideración que no nos concedemos a nosotros mismos. Y esto no se refiere únicamente a grandes decisiones vitales, sino a la suma de comportamientos cotidianos. La forma en que respondemos a un trato injusto, la manera en que negociamos nuestro propio valor, la disposición a callar o a hablar cuando es necesario. Con el tiempo, estas pequeñas elecciones constituyen una imagen estable tanto interna como externa. Por eso, el respeto no es un estado al que se accede, sino un proceso que se mantiene. Y un proceso puede fortalecerse o se puede deteriorar con el tiempo, en función de las decisiones que tomamos cada día. El respeto no depende de que los demás te lo concedan arbitrariamente, sino de la consistencia con la que nos comportamos como gente que es digna de él. Cuando esa consistencia existe, el respeto aparece como una consecuencia natural. Cuando no existe, puede intentarse compensar de muchas formas, pero no se sostiene con el tiempo. Sara Row, yo soy Sara Row, y ahora estás bien hablando con Sara Row. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar